Muchas gracias, señor vicerrector. Bueno, tenemos unos pocos minutos y 2 diapositivas para explicaros algunas lecciones relacionadas con la patente del cubípodo. Para entender una lección antes hay que enmarcar un contexto, sobre todo en las patentes que van asociadas a nichos de mercado. Cada nicho de mercado requiere una gestión distinta. En este caso nos estamos refiriendo. El cubípodo se utiliza en grandes diques, para proteger grandes diques en talud. Estamos en el sector de la construcción y podemos ver aquí, por ejemplo, los dos inventores, Esther Gómez Martín y yo mismo, con los inventos. Los inventos son muy grandes y tienen una particularidad, tienen imagen. Tenéis un cubípodo de 45 toneladas enfrente de la piscina y se ve desde mucha distancia. Esto es una particularidad que no todas las patentes tienen. Si tú tienes una patente con imagen, necesitas ponerle un nombre, necesitas una marca, registrar el nombre y necesitas apoderarte del dominio de Internet y hay que hacerlo al principio. Si no lo haces al principio, que cuesta unos pocos cientos de euros, luego al final puedes tener muchos problemas. Y hay otra particularidad, si tu patente tiene imagen, entonces no vale la regla general que circula entre los inventores de que si tú inventas algo y lo licencias, en el momento lo licencias a una empresa, lo que tienes que hacer es olvidarte de la patente y dedicarte a otra cosa. Por ejemplo, hacer otra patente. Aquí no vale, porque tú te puedes olvidar de tu invento, pero como la gente te va a conocer por la imagen y por el nombre, al final tu invento te va a perseguir toda la vida. Así que lo mejor, si es una patente con imagen, es seguir a la empresa, es decir, acompañar a la empresa en la fase de desarrollo y en la implantación industrial. Yo creo que es la mejor opción, en el caso de patente con imagen. Si no es imagen, es otra cosa. Para enmarcar esta patente en cuanto a la importancia que tiene, bueno, pues digamos que se patentó en el año 2005, se licenció en el 2007 a Sato, que es una empresa especializada en construcción marítima española, y en el año 2019, hasta el año pasado, pues los royalties pues, eran algo más de 700.000 euros. Bueno, esto, mucho, poco, bueno. Las patentes universitarias norteamericanas ingresan en el conjunto 2.000 millones de dólares al año. Eso significa que en Estados Unidos hay miles de patentes como esta, más o menos, en cientos de nichos de mercado. Y como hay muchos casos de éxito, la gente aprende unos de otros. ¿Y en España? En España, todas las licencias universitarias de todas las universidades, en un año, más o menos, 2 millones de euros de ingresos. Así que ejemplos tenemos, como esto, pocos y dispersos en diferentes nichos heterogéneos. Eso hace que no tengamos suficientes referencias para crear una buena cultura. Es la pescadilla que se muerde la cola. Estamos en la cola de los registros de los países desarrollados en cuanto a patentes y licencias y tal, y es por la cultura que tenemos que no es adecuada. Y como estamos mal, pues generamos pocos ejemplos buenos, y como tenemos pocos ejemplos buenos, no aprendemos. Bueno, la cultura es el problema, y luego al final os lo remarcaré. Bueno, vamos a centrarnos en algo que alguno de vosotros puede estar pensando. Yo tengo una idea, ¿y cómo es esto de viajar hasta la aplicación industrial? ¿Cómo es el camino? Bueno, pues yo lo veo como una extensión a un pico de una montaña en el que nadie ha estado allí nunca, porque es una cosa nueva, un proceso, un producto nuevo que tienes que meterlo en el mercado. Y por aquí abajo, en la zona de la investigación, bueno, pues el clima es agradable, por aquí uno se puede mover con facilidad, los gastos son pequeños, unos pocos miles de euros, durante un par de años puedes ir así. Pero luego hay que empezar a subir por la montaña, empezarás la fase de desarrollo, TRL 3, 4, 5, aquí hacen falta cientos de miles de euros. Por el caso del cubípodo, la empresa invirtió 1,5 millones de euros en la fase de desarrollo, hasta aquí, hasta el TRL 6. O sea que en 2 años necesitas que alguien meta mucho dinero, muchos cientos de miles de euros. Eso es una empresa que, por ejemplo, licenciar la patente es un ejemplo. Una startup lo que haría sería lo que se llama levantar dinero para seguir. Bueno, en este caso licenciamos la patente a una empresa y la acompañamos en este viaje. Aquí hay muchos problemas que se ven desde el principio, otros que los intuyes y otros que no los ves ni te los imaginas, pero que están, sobre todo al final, porque al final hace mucho frío aquí arriba de la montaña, y está muy difícil y hay problemas y trampas por todos sitios que ni te los esperas. Y los tipos de problemas son muy diferentes, al principio son científicos, luego son industriales y científicos, luego son económicos, luego son de gestión, al final son comerciales, y hay que resolverlos todos. Si no resuelves bien todos los problemas, te mueres, y la mortalidad es muy alta. Hay muchas ideas, pocas se patentan de esas ideas, hay muchas patentes, pocas se licencian, y hay muchas licencias y pocas llegan a tener éxito. Así que la mortalidad es mucha, y el que llega arriba tiene que ganar mucho dinero para... Cuando digo mucho dinero me refiero a que la empresa licenciataria, los inventores
y los clientes tienen que ganar mucho dinero para que todo este proceso sea rentable, por decirlo de alguna manera. Así que, ¿cuánto dinero hay que ganar al final? Al final tienes que vender como poco miles de millones de euros o cientos de millones de euros para que la rentabilidad, para que ganar al menos decenas de millones de euros que permita financiar todo esto y los riesgos que corres. Así que el que tiene la idea, primero que piense, ¿voy a poder vender miles de millones de euros o cientos de millones de euros? Y la respuesta es no, pues olvídate, busca otro camino, otra solución. Pero ese camino de la licencia no es buena. En el campo de la construcción, estábamos hablando de las... Bueno, en el caso del Cuípodo, digamos, esto es un dique en Dinamarca, en el norte, que tenían unos problemas, Mar del Norte, mucho oleaje, necesitaban una pieza que resistiera y tal. El producto es el Cuípodo, entonces pidieron esta pieza y se está poniendo, está construyendo ahora. Esto significa que ya es una pieza estandarizada de mercado y aquí la venta es de tipo comercial, es esta pieza contra la otra pieza, es otra cosa. Bien. ¿Qué problema hay en la fase de implantación? Porque la parte difícil es comenzar a construir los primeros diques en este caso. Bueno, pues aquí tenemos un problema que está asociado a que en España en la construcción se hace la licitación sin variante. Es decir, hay un proyecto que se colocan típicamente en los diques, cubos de hormigón del siglo XIX, es un proyecto mediocre que gasta mucho hormigón, mucha energía, mucho coste, y luego sale a subasta sin variante a la más baja y acabamos con una obra que cuesta mucho dinero, que además... pierde dinero la empresa. Perdemos todos y no se puede desarrollar tecnología porque no hay nada que ganar. La ley de contratos del Estado permite la licitación con variante y entonces las empresas compiten por optimizar, compiten por meter tecnología. Bueno, pues en España es rara la licitación que sale con variante. La mayoría son sin variante y esto es un freno al desarrollo tecnológico. Entonces, todos los esfuerzos que se están haciendo por compra pública innovadora y tal, esos son caminos de cabras. La autopista, en el caso de la construcción, se llama licitación con variante. Si las grandes obras se hicieran así, la tecnología de obras públicas se desarrollaría una barbaridad. En España está prácticamente paralizada porque tenemos la autopista bloqueada y queremos meternos por caminos de cabras. Bueno, muchas gracias. Se ha acabado el tiempo.